esfuerzo no nos van a ganar. ¿Mm? Estamos con Jorge Suárez Zaponaro. Él escuchó toda la introducción. Claro, ser opositor aquí y en algunos países es gratis. Ahora hay que hacerlo en Rusia, en Venezuela, en Cuba, en Irán y algunos cuantos otros, Corea del Norte. El listado es largo. Alexei Navalny era el hombre, de alguna manera, referente de la oposición en Rusia. Ha muerto de manera, como tantas veces, sospechosa, además encarcelado. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Jorge, hice toda esta introducción yo hice... Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Se Mi- hizo la luz. Se hizo la luz, antes lo veíamos y no lo escuchábamos, pero bueno, qué bueno No, tenerte. terrible. Jorge, tenemos Bueno, estamos hablando. unos minutitos. ¿Quieres darnos una semblanza de quién era Alexei Navalny? Mira, Alexei Navalny era un joven abogado, opositor. Venía del nacionalismo Navalny, viene del mismo, digamos, corriente, digamos, que venía el actual presidente Putin, que le costó la salida del partido Yabloko, ¿no? Pero su lucha empezó a centrarse más que nada en la lucha contra la corrupción del régimen. Rusia ha sido un país históricamente con muchos índices de corrupción y el régimen de Putin, bueno, ha construido poder en base también a la corrupción. Y Navalny construyó en la juventud rusa un espacio de protestas y se hizo sentir la voz. Esta fue una figura bastante popular, pero no alcanzó a tener la suficiente base social. Eso quedó demostrado en las elecciones municipales hace muchos años de esto, pero se transformó en un escollo al régimen, ¿no? Porque decía cosas que incomodaban especialmente por la corrupción. Y bueno, ahí empezó su construcción de poder, pero con alcance limitado, dado las características del sistema político en Rusia, ¿no? Ujú. Este, y su poder, bueno, quedó hasta cierto punto. Muchos observan que posiblemente tal vez fue un error o demás de acercarse mucho a Occidente y eso le granjeó también un distanciamiento en la sociedad rusa, ¿no? Tenemos en cuenta la propaganda hay toda una serie de peculiaridades en la política, ¿no? Que posiblemente el estilo de hacer política por ahí era más propio de un líder occidental que de un líder ruso, ¿no? Ujú. Pero sin una duda, su voz, su frente anticorrupción hizo mucho ruido y le costó la prisión, le costó un envenenamiento y él, bueno, quiso volver a Rusia a seguir luchando por lo que él consideraba justo, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a una a prisión y a un trágico final, ¿no? ¿Cuáles fueron los cargos, si te recuerdas? Porque la verdad es que estamos hablando de una figura enorme, más allá de, bueno, las posibilidades reales en un régimen como Rusia, pero un hombre que tuvo una enorme repercusión. ¿Cuáles fueron los cargos por los cuales lo encarcelan? Bueno, los cargos eran fraude, incitar al terrorismo, malversación de fondos. Él preside una ONG, ¿no? Bueno, le armaron de alguna manera una causa seguramente y bajo esas acusaciones lo enviaron a prisión a un lugar en Siberia, en uno de los Ujú. lugares más inhóspitos, en un lugar que recuerda a la época del Gulag, ¿no? Condenaron nada más y nada menos que 19 años de prisión, Mm. ¿no? En condiciones de confinamiento muy severos, con presos realmente muy peligrosos. Ese fue la... Recordamos el envenenamiento que mencionaste, el famoso tecito, creo que fue en un vuelo. Eh, la verdad es que uno piensa y dice, esto es un escándalo internacional de enorme magnitud, pero parecería que como que está asumido de que en Rusia es así y entonces no hay mucha condena que yo esté viendo en las grandes urbes del mundo, ¿no? No, no, Occidente tiene una postura realmente ambigua con Rusia, hay una relación bastante ambigua y hay una crisis de liderazgo, sin una duda de Occidente, ¿no? Así que algún movimiento hay que desconocemos, pero sí, lo que pasa en Rusia es como que ya está asumido que es un régimen autoritario de naturaleza. Nunca hubo una democracia real en Rusia, nunca la hubo. Tiene que ver con una idiosincrasia, una cultura y un
estilo de política muy particular. Tampoco inclusive hay otros opositores a Putin que son más autoritarios que Putin. O sea, no es que en la oposición también, Navalny era una persona más moderada, ¿no? Y si no, tenía el destino del exilio, ¿no? Los más moderados están exiliados o totalmente oscurecidos, pero en Rusia es un sistema autoritario, de liderazgo autoritario. Y hay pugna entre señores que son autoritarios. Ahora, bueno, ha prevalecido Vladimir Putin, que no es solamente él, sino hay toda una estructura política con una base social importante, eso que hay que saberlo, que avalan y todo ese andamiaje de liderazgo autoritario, ¿no? Rusia tenía una historia muy particular de autocracia, ¿no? Ujú. Históricamente, nunca pudo evolucionar hacia una democracia del estilo occidental, ¿no? No es un país occidental tampoco, ¿no? A pesar que hay algunos atisbos o algún intento alguna vez, pero en la historia rusa, ¿no? Pero no, Rusia es un país oriental con idiosincrasia de un país oriental, ¿no? Y sin una duda la muerte de este hombre es, como decía en un interesante artículo de Nueva Sociedad, decía, es el fin de la política en Rusia, ¿no? Hay un mensaje terrible que se dio al frente interno, ¿no? Y ahora hay un discurso único que se ha consolidado, ¿no? Y es una demostración de fuerza, ¿no? Del régimen del Kremlin diciendo, bueno, señores, las reglas del juego las impongo yo y acá Ujú. nadie entra en este espacio, ¿no? Y bueno, Parecería, querido Jorge, que los ex miembros de la KGB siguen actuando y, bueno, deciden sobre la vida y la muerte, sobre todo de los opositores, sin ningún tipo de inconveniente. Y ya que está, tenemos un minuto más. En algún momento sí, se hablaba tanto de la salud de Vladimir Putin como de su fragilidad política, incluso por esta invasión contra Ucrania que todavía estamos padeciendo. Pero el hombre continúa ahí y continúa con esa muñeca donde, bueno, se tratará de Navalny, se tratará de el famoso íntimo amigo que se cayó en un avión, todos recuerdan, el líder de la sí, agrupación Wagner. Eh, po- Prigozhin. Exactamente, Pigoshin, parecería que el hombre sigue como si nada, ¿no? No, Putin tiene una legitimidad muy importante. La guerra lo que ha permitido es crear un discurso único, eso es propio en los países que están en guerra, autoritarios, ¿no? Un discurso único, ¿no? Aglutinar a la sociedad en base a esa propaganda nacionalista, patriótica, ¿no? Y le ha permitido crear un consenso en el frente interno, más allá de lo que se dice en algunos medios, más, le ha creado un consenso, permitió al país movilizarlo y encuadrarlo una suerte para ellos es una causa nacional, ¿no? Ellos ven que es una agresión de Occidente, el relato interno, ¿no? La situación es distinta, es una batalla geopolítica más compleja, y le ha permitido alinearse, y como digo, no solo el señor Putin es el que está liderando, sino que hay un andamiaje institucional que lo avala desde el punto de vista económico, social, la Iglesia Ortodoxa Rusa, las Fuerzas Armadas, y un importantísimo sector de la sociedad rusa. No son las grandes ciudades, sino hay toda una Rusia profunda que está detrás de este sistema político. Y le crea base social y lo legitima, ¿no? Ujú. Es difícil a veces entenderlo para nuestra mentalidad occidental, ¿no? Pero Un lo legitima, desafío más. agregándose, insisto, la debilidad de las democracias, ¿no? Ujú. En este conflicto que no tiene una estrategia definida y veremos qué pasa en Estados Unidos con las elecciones, que posiblemente ya Estados Unidos hay voces que dicen, bueno, es hora de soltarle la mano a Kiev, ¿no? Y la Unión Europea que tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Y eso ha permitido el avance de Rusia de alguna manera o de los ascensos de poderes autoritarios en otros contextos regionales. Y hablemos de Irán, ¿no? Irán Ujú. se sale con la suya porque también Occidente, algún Occidente entre comillas, ¿no? Ha claudicado y le permite hacer lo que está haciendo, ¿no? Con lo que M- pasa en el conflicto en Hamas y todo eso, Me, actúan bastante por me la claudicación de Me Occidente. quedo con eso, Alejandro. Occidente ha claudicado, las democracias liberales de Occidente, con este desafío frente a este tipo de regímenes que es absolutamente un plus en este mundo que tenemos de la complejidad. Gracias, como siempre, un gran abrazo. Abrazo, Miguel, abrazo. Jorge Suárez Aponaro, dándonos una semblanza de la muerte de Alexei Navalny. Para muchos no es sorpresa, debería ser escándalo.